Buenos días a todos, soy Cloro Magnesio y bienvenidos al tercer vídeo de propiedades coligativas. Acordaos que en la descripción encontraréis todos los links de los vídeos del tema para que podáis seguir el hilo. Y si os gusta el contenido del canal, no olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo vídeo. ¡Vamos con la intro! Bien, en este tercer vídeo vamos a ver lo que es la presión de vapor y cómo una disolución afecta a la presión de vapor respecto al disolvente puro, ¿vale? Entonces, para ello, primero vamos a explicar lo que es la presión de vapor en sí y luego cómo calcular la presión de vapor de una disolución con respecto al disolvente puro, ¿vale? Entonces, nosotros imaginaos que cogemos un recipiente cerrado, ¿de acuerdo? Y lo llenamos hasta la mitad de agua. ¿De acuerdo? Agua líquida, si queréis, a 25 grados, ¿vale? Ahora mismo la temperatura es indiferente. Si nosotros analizamos esto, miramos lo que pasa en las moléculas de agua, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos todo esto lleno de moléculas de agua, ¿vale? Todo moléculas de agua, tienen bastante libertad de movimiento, ¿vale? Todo esto serían moléculas de agua. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros miramos una molécula de agua aquí en medio, ¿qué ocurre? Hay una molécula de agua debajo que la está empujando hacia arriba, una molécula de agua encima que la está empujando hacia abajo, una molécula a la izquierda que la empuja a la derecha y una molécula a la derecha que la empuja a la izquierda, ¿vale? Con lo cual esa molécula se queda allí, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con una molécula de agua que se encuentra en la superficie? Una molécula de agua de la superficie tiene una molécula de agua debajo que la empuja hacia arriba, una que la empuja a la derecha, una que la empuja a la izquierda, pero ninguna que la empuja hacia abajo, porque no hay ninguna molécula encima, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que las moléculas de la superficie, con relativa facilidad, pueden saltar, salirse de la disolución y convertirse en moléculas de agua gas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrirá? Que esto sucede con varias o bastantes moléculas de la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Luego, si esto se produce, a medida de que se vayan evaporando moléculas de agua, cada vez tendremos una presión mayor aquí dentro, porque estamos causando una mayor cantidad de gas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que luego esta presión, si es lo suficientemente elevada, lo que hará será coger las moléculas de gas y comprimirlas para que vuelvan a la fase líquida. Con lo cual, aquí tendríamos una reacción de equilibrio constante entre moléculas de agua, gas y líquidos. Se están interconvirtiendo las unas en las otras constantemente, ¿vale? Entonces, esto lógicamente llegará a una situación de equilibrio, ¿vale? Porque a una presión determinada, porque es eso, si la presión es demasiado baja, no es lo suficientemente alta, aún se pueden seguir evaporando moléculas de agua. Si la presión es demasiado alta, muchas moléculas de vapor de agua serán comprimidas en el líquido, con lo cual hay una presión de equilibrio y esta presión de equilibrio es lo que se llama la presión de vapor, ¿vale? Entonces, en el caso del agua, son 23,8 milímetros de mercurio cuando se encuentra a 25 grados centígrados, ¿vale? Entonces, esto es lo que es la presión de vapor. Eso también afecta en la vida real, ¿vale? Por ejemplo, nosotros si cogemos y ponemos un vaso de agua en el salón, por ejemplo, y lo dejamos allí días, veremos que el vaso se ha vaciado. No porque alguien haya bebido de él, sino porque se ha ido evaporando precisamente por esto. La presión de vapor del agua del ambiente no era lo suficientemente grande como para que el agua se introdujera y pasara a líquido, con lo cual teníamos moléculas líquidas pasando a gas, ¿vale? En cambio, todo lo contrario, si estuviéramos en un ambiente suficientemente húmedo, ¿vale? Donde la presión parcial del agua fuera igual o superior a la presión de vapor, veríamos que se condensa agua, ¿de acuerdo? Vale, pues esto es lo que es la presión de vapor. Ahora veremos cómo afecta a la presión de vapor tener una disolución en vez de un disolvente puro, ¿vale? Entonces, acordaos,
Nosotros en las propiedades coligativas, la frase estrella es que una disolución estabiliza la fase líquida con respecto al disolvente puro. ¿Qué significa? Que si la disolución estabiliza la fase líquida, significa que habrá menos moléculas de agua que pasen a vapor, con lo cual la presión de vapor teóricamente tendría que ser inferior. ¿De acuerdo? La presión de vapor de la disolución tiene que ser inferior a la presión de vapor del disolvente puro. Entonces, la fórmula de esto es que la variación de la presión de vapor es la presión de vapor del disolvente puro multiplicado por la fracción molar del soluto. ¿Vale? Entonces, nosotros acordaos que el soluto, ¿vale? Tenemos por un lado sodio y por otro cloruro, ¿de acuerdo? Con lo cual, la fracción molar del soluto sería el número de moles de sodio más el número de moles de cloruro entre el número de moles totales, ¿de acuerdo? Y en ese número de moles totales, ¿qué incluimos? Incluimos el sodio, incluimos el cloruro e incluimos el agua también, porque está allí, ¿vale? Entonces, si tenemos cloruro de sodio 1 molar, significa que tendremos 1 mol de cloruro de sodio, que lógicamente tendríamos 1 mol de sodio y 1 mol de cloruro, y 1 kilo de agua, ¿de acuerdo? ¿Vale? Claro, esto es la proporción. Si es 1 molar, sí, podríamos tener 2 moles por 2 kilos, 3 moles por 3 kilos, pero nos da igual, ¿vale? Porque los números al final serán los mismos, ¿vale? Entonces, el kilo de agua habría que pasarlo a gramos primero y luego 18 gramos de agua, 1 mol de agua, y esto da 55,5 periódico moles de agua, ¿vale? O sea, en esta disolución tendríamos 1 mol de iones sodio, 1 mol de iones cloruro y 55,5 moles de agua. Con lo cual, todo esto, si lo sumamos, nos da un número de moles totales de 57,5 periódico moles, ¿vale? No se pone de qué porque son de varias sustancias a la vez, ¿vale? Entonces, la fracción molar del soluto sería 1 más 1, 2, entre el número de moles totales 57,5 periódico, ¿vale? Y esto nos da 3,47 por 10 a la menos 2. Y acordaos, la fracción molar no tiene unidades porque es mol dividido por mol, se tachan, ¿vale? Entonces, variación de presión de vapor del disolvente puro por fracción molar, ¿vale? Presión de vapor la tenemos en milímetros de mercurio, las unidades internacionales son atmósferas. No tenemos por qué pasarlo, pero yo prefiero hacer atmósferas, ¿vale? Así, de paso, utilizo el factor de conversión. ¿Vale? Veis que 760 milímetros de mercurio corresponden a una atmósfera, ¿vale? Por si alguien no lo sabía, ¿vale? Entonces, esto da 3,13 por 10 a la menos 2 atmósferas, ¿vale? La presión de vapor del agua pura es 3,13 por 10 a la menos 2 atmósferas. Ahora, variación de presión de vapor, el 3,13 por 10 a la menos 2, que es la presión de vapor del disolvente puro, por el 3,47 por 10 a la menos 2 de la fracción molar del soluto, ¿vale? Esto da 1,09 por 10 a la menos 3 atmósferas, ¿vale? Es variación de presión, con lo cual tiene unidades de presión, ¿vale? Esto significa que la presión de vapor de la disolución con respecto al disolvente puro cambiará en 1,09 por 10 a la menos 3 atmósferas, ¿vale? Entonces, esto significa que la presión de vapor de la disolución será los 3,13 por 10 a la menos 2 atmósferas del disolvente puro menos el 1,09
por 10 a la menos 3 atmósferas de que ha cambiado la presión de vapor debido al soluto, ¿vale? Y esto da 3,02 por 10 a la menos 2 atmósferas, ¿vale? Entonces ya vemos que ha habido una pequeña variación de la presión de vapor, más o menos un 3% sería, ¿vale? Por tener una disolución en vez del disolvente puro. Y como ya hemos visto, la presión de vapor de la disolución es más baja que la del disolvente puro, ¿vale? Tiene su lógica, ¿de acuerdo? Pues bien, esto es toda la presión de vapor. Fijaos que otra vez la propiedad coligativa lo que hace es estabilizar la fase líquida de una disolución con respecto al disolvente puro, ¿de acuerdo? Esto hace que a una presión de vapor menor significa que haya menor fase gas. Si hay menor fase gas, hay mayor fase líquida, lógicamente, ¿vale? Bien, pues con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros y dadle un like. Muchas gracias.